En el borde exterior del sistema Tarpec, el planeta Oxa 7 giraba lento bajo un cielo de hierro y aurora pálida. No era un mundo que invitara al canto, su atmósfera masticaba los colores, y sus vientos llevaban polvo metálico que había pulido las montañas hasta hacerlas parecer esculturas de metal viejo. Aún así, cuando los primeros ondas humanos bajaron a sus llanuras heladas, algo en la geometría de sus ruinas exhaló un asombro antiguo. No era arquitectura, era una escritura esculpida en la roca y el vidrio, patrones que repitieron una lógica externa y, sin embargo, sorprendentemente legible. Los humanos vieron en aquellas líneas una pregunta que resonó con sus propias costillas: ¿qué clase de civilización decide desaparecer así? La colonia que surgió, llamada Esperanza de Lázaro, no fue resultado de un accidente ni de un capricho. Fue un acto de necesidad y terquedad. Los refugiados la tallaron en la lengua de supervivencia, cilindros habitacionales como gusanos de acero enterrados en los acantilados, invernaderos bajo domos de cuarzo. Redes de calefacción que tiraban de la vida hacia arriba como las raíces de una planta. Equivalente humano, rostros curtidos, manos que sabían arreglar motores en la oscuridad y rezar en la luz del crepúsculo. Entre ellos, líderes surgieron no por títulos, sino por precisión, ingenieros que calculaban cada gramo de oxígeno, comandantes que jugaban ajedrez con la probabilidad. Mujeres y hombres que sabían leer órbitas como si fuesen mapas de carreteras. Pero la galaxia no era un lugar que mirara al sacrificio humano con indiferencia. La colonia no había pasado desapercibida. Entre la altanería de las estrellas, el escuadrón Gorlak, una especie de cazadores colonizadores, dejó de ver a la humanidad como mera fauna y comenzó a verla como algo que debía ser moldeado o extirpado. Los Gorlak eran criaturas altas, con placas opalescentes y ojos en disposición radial, capaces de percibir campos magnéticos y resonancias sísmicas. Su imperativo evolutivo era la expansión. Si un ecosistema ofrecía recursos, ellos se adaptaban a tomarlo. No entienden la guerra como los humanos la conocen, su acción era una lógica fría: convertir, integrar, absorber. Pero dentro de ese actuar había una posibilidad de destrucción que se parecía demasiado a la guerra. La noche antes del primer contacto visible, la colonia experimentó una calma extraña, como la pausa de una cuerda antes de ser rasgada. El Consejo de Esperanza había reunido a su núcleo táctico bajo el domo central, una mesa holográfica que proyectaba el mapa del planeta y la escuadrilla que se aproximaba. No hubo palabras en alto para que el lector oyera, la narración lo narró todo por ellos, miradas que pesaban opciones, dedos que repasaban estadísticas, respiraciones que se convertían en votos. Sobre la mesa, 3 objetos permanecían: un rosario de titanio heredado de una abuela que no había visto el espacio, una pequeña cápsula de semillas bioluminiscentes extraídas de los invernaderos. Y una placa metálica con una inscripción de la vieja tierra: por si volvemos a necesitar creer. Eran símbolos no de superstición, sino de pacto. Simbolizaban fe práctica, la convicción de que algo más valía la pena ser protegido que la mera supervivencia. Cuando los primeros haces de luz alienígena tocaron la atmósfera, el cielo se reconfiguró. Los sensores cantaron un idioma de picos, estructuras gigantescas, fractales en movimiento, abismales, parecidas a enjambres de cometas que se comportaban con deliberada sinfonía. Los Gorlak no atacaron de inmediato, desplegaron sondas que desmantelaron la biosfera con una frialdad que no buscaba malicia sino eficiencia. Extraían minerales, transformaban el suelo en panales que recolectaban energía y, al hacerlo, sellaban la muerte de extensas franjas donde la vida humana se había arraigado. Los colonos vieron sus campos transformarse en lámparas gigantescas que solo consumían la tierra. En la primera noche de fuego mecánico, la colonia no respondió con artillería descontrolada. Respondió con algo mucho más humano, un acto de voluntad. No porque fuese racional en el sentido frío de cálculo, sino porque la fe que habían tejido, fe en que sus hijos merecían un mañana, fe en la memoria de la vieja tierra, fe en lo que no se ve, les impuso una resolución. No era guerra, era una defensa ritualizada,
Prepararon trampas, estudiaron patrones de la máquina, analizaron puntos ciegos en la lógica enemiga. Había en la colonia un joven estratega, Aitor Reyes, cuya fama no vino de títulos sino de acertijos resueltos a medianoche. Aitor vio en la geometría del ataque Gorlak fractales previsibles. Si la máquina repetía, entonces era predecible. Si era predecible, entonces podía ser diseñada una respuesta que no imitara la brutalidad del enemigo, sino la astucia humana. La cámara del universo se desplazó en silencio sobre el asentamiento, captando el contraste, seres que cocinaban y tejían junto a otros que calibraban misiles improvisados. Rostros con arrugas de pérdida junto a manos que todavía hacían juguetes de metal para niños. Afuera, la aurora se deshilachaba en tonos de acero plateado y un frío que se pegaba a la garganta. Dentro, las voces no existían para la narrativa, la tercera persona omnisciente las traducía en ritmos, pasos calculados, respiraciones controladas, manos que se secaban con un movimiento breve antes de tocar un tablero. Así se cerró la tarde, el planeta tomándose la colonización por un lado, la humanidad tomándose la decisión de no dejarse consumir por ese acto. El primer chispazo del conflicto se convirtió en un juramento. La mañana posterior al contacto mostró lo que la determinación humana podía hacer con plazos y herramientas. Esperanza de Lázaro no tenía flotas en órbita ni arsenales planetarios, tenía ingenio. Bajo las instrucciones de Aitor, los talleres se convirtieron en laboratorios tácticos donde se reinventaron armas a partir de agricultura y señales. Un viejo generador de mineral se transformó en un lanzador de pulso, piezas de invernadero funcionaron como blindaje térmico. La madera no existía en Oxa 7, pero el carbono del polvo permitió tejer compuestos nuevos, telas que repelían los sensores alienígenas por su patrón de calor irregular. La colonia aprendió a ser invisible a ojos que miraban solo por resonancia. El comandante táctico, Maite Sol, era la otra columna de esa solidez. Maite no exhibía el carisma de un orador, tenía una calma que era una estrategia en sí misma. Observaba las fuerzas como si resolviera un problema de ingeniería emocional, que fracciones de esperanza podían redistribuirse sin colapsar el tejido social. Donde colocar a la población civil para que la supervivencia no se convirtiera en un rehén. Bajo su dirección, los corredores subterráneos se duplicaron como red de Dacois, con calorías y sonidos falsos, con muñecos impresos en 3D que imitaban la firma térmica humana. No era maldad, era táctica. Los Gorlak, dotados de sensores que preferían resonancias grandes y uniformes, comenzaron a consumir lo que la colonia ofrecía como señal falsa y dejaron otras franjas intactas. La historia no se congeló en la tecnología. Había una dimensión espiritual que batía con ritmo propio. La placa metálica con la inscripción de la vieja tierra fue colocada en un punto de observación, no como amuleto, sino como catalizador. Las tardes veían a la gente pasar por ahí y rozarla con el dorso de la mano, como una promesa silenciosa. Se contaba que la abuela cuyo rosario de titanio había viajado desde un mundo a otro había atado un fragmento de su voz a la pieza. La cápsula de semillas era otro juramento, en su interior, una planta que no solo daba alimento sino también luz. Una bioluminiscencia que funcionaba como faro moral cuando las noches alienígenas parecían devorar el horizonte. La colonia empezó a ejecutar su plan con la meticulosidad de un ritual. Pequeñas unidades, llamadas halcones, se movían como sombras por los riscos, sus armaduras eran un nuevo tipo de exoesqueleto, pulidas en color bronce con paneles de grafeno que absorbían y redistribuían energía. La apariencia era humana, deliberadamente humilde, porque la intención era ser percibida como prescindible. Las unidades llevaban símbolos distintos a las insignias militares, una placa de acero con una ranura semejante a una galaxia, un recordatorio de que la humanidad no usaba símbolos de conquista sino marcas de resistencia. Los Gorlak intensificaron su extracción en un patrón que pareció casi ritual, cada luna, un nuevo anillo de panales se abría, chupando la vida del suelo. La colonia detectó una cadencia. Aitor vio la oportunidad de mover el tablero,
Si se podía alterar aquello que los Gorlak consideraban como nutriente, entonces la máquina cambiaría de dieta. Era una lógica de señuelo, no guerra, diseñada a explotar la neurofisiología alienígena. La estrategia incluía algo más peligroso que cualquier explosivo: adaptar un virus electrónico que reprogramará la redundancia en las ondas, que las hiciera ver ruido donde antes había un mapa. Un segundo símbolo emergió: una máscara de niño fundida con bronce, hallazgo en los talleres que venían de lo que había sido una escuela subterránea. La máscara, manchada por manos pequeñas, se convirtió en un emblema oculto. Aitor la colocó en el corazón de una trampa, un falso núcleo de energía que, en apariencia, ofrecía la señal perfecta. La trampa fue calibrada para explotar no con munición sino con luz, un pulso de fotones que sobrecargarían los sensores Gorlak, cegándolos durante fracciones de segundo que bastarían para mover objetivos clave. La táctica no fue ingenua. Maite calculó las probabilidades de una reacción violenta y dejó rutas de evacuación. Repartió el poder de decisión, transformando la fe en un proceso colectivo. Por cada punto de resistencia, había una persona que sabía cómo adaptarse si todo fallaba. No era amateurismo, era disciplina espiritual. La colonia practicó sin descanso, como si la oración fuera un ejercicio de supervivencia y la mecánica un acto litúrgico. Cada prueba fallida se anotó, se reconfiguró, se mejoró. El plan de esperanza de Lázaro se volvió no solo una defensa, sino una demostración de cómo un pueblo puede convertir fe en parámetros. El tiempo se transformó en una partitura de repeticiones interrumpidas. Los Gorlak, estimulados por el suelo transformado, empezaron a enviar unidades más sofisticadas. Naves lente que creaban campos de percepción y máquinas excavadoras que no solo removían sino que armonizaban la composición del planeta para adaptarla a su biología. La colonia respondió con la modestia de su sabiduría: cada paso era una matematización de la fe. Los halcones actuaron como piezas de un reloj suspendido, se movían, provocaban, se escondían, y cuando la máquina esperaba un patrón, lo rompían. En la tercera luna de la ocupación, ocurrió algo que el plan apenas contempló: un error humano con consecuencias de espejo. Una de las trampas, un núcleo falso con su fotón calibrado, detonó antes de tiempo en una franja poblada. No hubo voces que explicaran lo sucedido, la omnisciencia de la narración recogió la escena con la precisión de quien registra una tragedia. Hubo corrientes de pánico, rostros perdidos, la pérdida de un invernadero completo. Las llamas devoraron cultivos que se tardaron meses en cultivar. El precio se cobró en silencio. La fe se hizo tangible como dolor. Ese dolor cambió la táctica. La población civil empezó a dividirse, unos pedían retirada total, otros exigían frenar la escalada. Maite se sostuvo en la calma como una piedra en una corriente. Ajustó la estrategia, endureció las rutas, incrementó los dakouis. Aitor, por su parte, tomó la culpa como herramienta para afilar el plan. Decidió que el siguiente movimiento debía asegurar, no solo cegar, sino alterar la capacidad de los Gorlak para recomponer sus mapas. Reprogramar la redundancia de su red de sondas implicaba infiltrarse en un nodo de datos que los alienígenas habían construido sobre un antiguo obelisco de vidrio. Una torre que surgía del lecho rocoso como un diente de cristal. Era el corazón de su percepción planetaria. Aitor formó un equipo pequeño, no por heroísmo, sino por necesidad. La operación requería sigilo absoluto. Los halcones que participaron lo hicieron con armadura específicamente dañada para parecer restos abandonados, con la intención de burlar la lógica alienígena. En la noche que eligieron, la aurora se partió en franjas de gris frío. El equipo penetró el perímetro del obelisco con la fluidez de la oscuridad, cada paso fue medido, las comunicaciones eran murmullos codificados en señales de calor. Al aproximarse, encontraron algo inesperado: dentro de las estructuras Gorlak, los módulos parecían sustentarse con organismos vivos. Colonias de una especie de líquenes bioluminiscentes que los humanos nunca antes habían catalogado. Aquellas colonias vibraban en sincronía con las ondas, creando la fusión perfecta entre maquinaria y biología.
La operación que siguió no fue una explosión épica sino un corte quirúrgico. Aitor no buscó destruir el obelisco, buscó introducir una innovación, un algoritmo que mimetizara la disonancia humana. El plan consistía en disolver la coherencia de la red con ruido semiótico, reconvertir frecuencia en algo que la inteligencia Gorlak interpretaría como un nuevo tipo de alimento. Lo que la humanidad ofreció fue un señuelo nutritivo, información que, entendida por la máquina, la haría alterar su comportamiento. Para lograrlo, Aitor y su equipo debieron interactuar con las colonias bioluminiscentes, tomar su ritmo, mapear su resonancia, reproducirla con un patrón humano híbrido. Fue una mezcla de ciencia y liturgia. Los humanos recitaban en silencio fórmulas de sincronía al compás de las vibraciones, manos modulando frecuencias como quien ora. La inserción fue exitosa, pero no sin coste. Cuando el algoritmo desplegó el primer bucle, la red Gorlak tardó en comprender el pecado, en vez de un patrón nutritivo, interpretó una sobreabundancia de señal y comenzó a recalibrar sus nodos hacia la fuente humana. Era la reacción prevista por Aitor. El obelisco cambió su foco, las ondas comenzaron a moverse en masa hacia una nueva dirección, la que la colonia había preparado como trampa mayor. La noche se convirtió en un campo de reacciones, explosiones controladas, destellos de luz, humo que olía a metal fundido. Las máquinas alienígenas, al ser arrancadas de su ritmo habitual, mostraron algo inesperado, vulnerabilidad. No eran invencibles cuando forzadas fuera de su sinfonía. Pero aún frente a esa victoria menor, la colonización no se dulcificó. Los Gorlak respondieron con una medida de escalada que reveló su filosofía, no bastaba con capturar recursos, debían reprogramar la idea misma de hogar. Empezaron a plantar panales en áreas centrales, no solo extrayendo, sino creando infraestructuras de dominancia, torres que convertían la tierra en material especialmente apto para su biología. Cada panal era una sentencia a largo plazo. La colonización ya no era un saqueo, era terraformación adaptativa. La comunidad humana comprendió entonces que ni la astucia ni las trampas eran suficientes para sostener una esperanza a perpetuidad. Mientras tanto, llegaban noticias desde las periferias, otras colonias menores habían sido aniquiladas, cristales explotados para experimentos desconocidos. Esperanza de Lázaro, a diferencia de esas colonias, tenía algo que no era entendible por la máquina, fe institucionalizada como método. No era fe religiosa tradicional, era una cohesión que generaba resiliencia táctico-emocional. Esa fe se manifestó en las reuniones donde se contaban memorias de la tierra, canciones truncadas, recetas transformadas, historias de abuelos que cruzaron galaxias y llevaron algo que no es cuantificable. Esas historias se convirtieron en una batería de ánimo, impulsos que no calculaban probabilidades, sino que mantenían la voluntad de seguir. Entre los cuentos y las pruebas técnicas, surgió otra idea: si el planeta estaba en peligro, quizá la única respuesta racional y moral era el sacrificio planificado. Los panales Gorlak, mientras expandían su tejido, dependían de una franja particular de la corteza que la colonia podía simular. Si esa franja era detonada en un modo que no destruyera la vida por completo, sino que alterara químicamente el sustrato para ser hostil a la biología Gorlak, la terraformación sería revertida. Era una operación extremadamente peligrosa, implicaba quemar una parte del planeta de forma controlada, reconfigurar su composición y, en términos humanos, aceptar pérdidas territoriales, quizá vidas. La conversación sobre sacrificar parte de Oxa 7 para salvar su humanidad fue la primera vez que Esperanza de Lázaro confrontó su propio concepto de legado. El plan de sacrificio fue diseñado como una partitura de precisión quirúrgica y devoción fría. Los ingenieros, liderados por Maite y Aitor, diseñaron un dispositivo que no explotaría con forma ordinaria, sino que detonaría una reacción de lantano catalítico, un proceso que alteraría la química de la corteza, transformando el mineral que los Gorlak usaban en sustrato nutritivo en una masa inerte para su biología. La detonación debía ser precisa, una variación y la reacción se propagaría sin control, devastando sectores que la colonia dependía para sobrevivir.
La decisión de activar aquel dispositivo fue tomada en un amanecer helado. La cápsula de semillas fue colocada junto a la placa metálica, ambos objetos se convirtieron en el umbral físico y simbólico del sacrificio. No hubo discursos, solo miradas, manos que apretaron con fuerza lo que representaba un voto. Las familias se apartaron a zonas seguras, los ingenieros encendieron sus terminales y los halcones tomaron posiciones alrededor del perímetro. La máscara de niño, sucia y polvorienta, fue llevada por Aitor en el bolsillo como algo que pesaba más que metal, era la representación de lo que protegerían. Cuando la detonación comenzó, no fue como en las películas que llenan el cielo con fuego. Fue un proceso lento y cruelmente bello, fractura por fractura, la corteza cambiaba su tonalidad, un sonido subterráneo como miles de cuerdas tensas que se quiebran a unísono. La onda no destruyó en explosión, sino que reconfiguró. Las colonias bioluminiscentes, nutridas por el mineral, empezaron a palidecer, su luz se extinguió en oleadas. Las máquinas Gorlak, privadas del sustrato, intentaron reubicar sus panales, pero la nueva química les era indiferente. No comprendieron por qué su alimento se había vuelto veneno. En el clímax de la operación, los Gorlak ejecutaron un contramovimiento brutal, un cordón de cazadores emergió directamente hacia el núcleo de la detonación, como si quisieran recuperarlo a cualquier precio. Fue la prueba decisiva de la voluntad humana. Maite ordenó no un asalto ofensivo, sino una defensa tan implacable como un muro de hierro, barreras electrónicas que interfirieron las tácticas. Descargas que no mataban de inmediato pero que impedían la recomposición de las redes alienígenas. Las halcones se movieron con la precisión de engranajes, exponiéndose cuando era necesario para dar tiempo al núcleo de cambiar la composición de la Tierra. Las bajas fueron dolorosas, la narrativa las registró con una neutralidad que hacía más cruel su impacto. Rostros se convirtieron en memoria, manos que antes habían fabricado juguetes quedaron inmóviles, pero cada pérdida tenía la sacralidad de una ofrenda. Aitor, en el corazón operativo, recordó la placa y el rosario. En un gesto íntimo, conectó el rosario al conector de la detonación, no por superstición, sino como un acto de memorialización. La energía del dispositivo no lo afectó, pero el símbolo quedó fundido en la envoltura exterior del módulo. Fue un acto público y privado a la vez, el hombre que había calculado las probabilidades de la red hacer implosión decidió marcar el sacrificio con una reliquia humana. Mientras la reacción se estabilizaba y el suelo adquiría su nueva indigestión para los invasores, un último pulso resonó por la red Gorlak, una interfaz de ruido que convirtió las señales restantes en patrones de sueño. Se interrumpió la expansión, y de pronto, el enemigo se encontró sin apetito. El intercambio final fue crudo. Las naves lente alienígenas intentaron lanzar descargas masivas, pero encontraron solo ceniza y vacío donde antes había sustrato. Los panales se fragmentaron, sus estructuras se colapsaron en una gravedad química que era nueva incluso para ellos. Al mismo tiempo, la colonia sintió el peso de su acción, varias colonias de vida en Oxa 7 habían sido sacrificadas al calor de la reacción. No había un final sin precio. Los humanos no eran vencedores en el sentido clásico, eran guardianes que habían quemado parte de la casa para impedir que una peste la tomara entera. Se dio un silencio que la narración describió con rigor, el planeta exhaló un sonido profundo y amortiguado, como si aceptara la transacción. Cuando la atmósfera se moderó, lo que quedó fue un horizonte con franjas negras y vivas, con panales colapsados y maquinaria alienígena inerte, reclinada contra las laderas como árboles muertos. Los sobrevivientes se situaron en las grietas, cambiando vendajes, contando cuerpos, recogiendo lo que aún podía servir. Aitor sostuvo la máscara de niño y la limpió con la práctica de quien intenta devolverle una cara al mundo. Maite miró las coordenadas en su pantalla. La terraformación ya no era viable para los Gorlak en esta área. Habían ganado una batalla que no era de orgullo sino de conservación. El amanecer que siguió a la detonación no fue un amanecer triunfal, fue uno que olía a ceniza y a responsabilidad pesada.
La victoria no se midió en banderas izadas sino en la capacidad de mirar a los ojos a quienes sobrevivieron y saber que se había elegido conservar algo más que vidas, se había decidido preservar el potencial de una cultura. Los días posteriores fueron ejercicio de limpieza, reparación y duelo. Los invernaderos quemados fueron sustituidos por cultivos resistentes desarrollados a partir de la cápsula de semillas, no florecieron al instante, pero lentamente, en la marginalidad de la tierra transformada, comenzaron a emanar luces tenues. No eran las mismas especies, ni lo serían jamás, eran la adaptación de la memoria vegetal a un suelo que ahora les devolvía su oportunidad. La comunidad humana se reorganizó. Los halcones, con sus armaduras martilladas por batallas, se convirtieron en maestros para las nuevas generaciones, enseñaban cómo leer patrones de resonancia, cómo construir trampas que engañaran a sensores, cómo escuchar la tierra. La placa metálica con la inscripción quedó enterrada en un monumento improvisado, junto con la máscara de niño, ahora limpia y pulida, y el rosario de titanio, fusionado en la carcasa del detonador. Esos objetos formaron un altar secular, no era la adoración, sino un recordatorio. La gente venía, tocaba y recordaba que la fe no se exhibe en cánticos sino en actos que pueden costar todo. Lo que ocurrió con los Gorlak cambió la definición de conflicto. No fueron exterminados, esa posibilidad jamás fue realista, pero su proyecto de terraformación en Oxa 7 fue detenido. Sus patrones migratorios se alteraron. Algunos grupos de la especie se reorganizaron en sectores remotos del planeta, adaptando su dieta a otros materiales. Otros, sin embargo, llevaron la experiencia como aprendizaje evolutivo, mecanismos que habían sido derrotados en un entorno podrían evitarse en otro. La colonia comprendió que el precio del triunfo no había sido la aniquilación del otro sino la imposición de una lección. Alguien, en su orgullo biológico, aprendería. No hubo celebraciones ostentosas, las celebraciones que se permitieron fueron silenciosas, íntimas, intercambios de historias, reconstrucción de juguetes con partes nuevas, plantaciones ceremoniales. Con el tiempo, el asombro de las ruinas antiguas de Oxa 7 volvió a ser un motor de curiosidad. Los patrones esculpidos en roca, que alguna vez parecían inscripciones de una civilización perdida, fueron ahora un recordatorio de dualidad. La belleza y la amenaza pueden compartir la misma mano. Astrónomos humanos y biólogos compartieron datos con otros sistemas, los informes de cómo una especie adaptativa había sido contenida se convirtieron en lecciones de ética para colonias futuras. Esperanza de Lázaro pasó de ser un asentamiento precario a un faro de enseñanzas, cómo combinar fe con ciencia, cómo convertir creencia en táctica y táctica en sacrificio calibrado. Aitor y Maite no fueron elevados al pedestal de los héroes. Siguieron siendo piezas en el cuadro, pero la comunidad les otorgó algo más útil, confianza. Aitor dedicó sus tardes a refinar los algoritmos que habían reprogramado la red alienígena, transformándolos en herramientas de disuasión preventiva. Maite trabajó en protocolos de protección civil, enseñando cómo organizar evacuaciones que no destruyeran el tejido social. Ambos transformaron su experiencia en manuales y rituales, actos repetidos que cuando se hacen con disciplina, se vuelven cultura. Un niño que había perdido a su hermana construyó una pequeña estatua con piezas de metal y la plantó en el lugar donde antes estuvo el obelisco. Era una figura sin rostro, porque lo esencial no era la persona, sino la idea de que algo humano había sido preservado. La placa metálica fue inscrita con datos objetivos, coordenadas, fechas, la composición química que había sido modificada. Pero debajo, alguien talló una frase breve, casi imperceptible, para que la fe sea ciencia y la ciencia, memoria. Era un epitafio que no pedía adoración, sino responsabilidad. La colonia ancló en su memoria otro juramento, no permitir que la violencia o la expansión sin brújula transformara a los mundos en laboratorios sin alma. Esa decisión se volvió herencia. Cuando otras naves llegaron años más tarde, trayendo delegaciones que querían aprender, Esperanza de Lázaro ofreció no solo tecnología sino una lección: los humanos no iban a la guerra con ligereza. Iban a proteger lo que creían que merecía preservación,
aun cuando eso implicara el sacrificio de tierra. Las generaciones siguientes crecieron con historias que no buscaban glorificar la batalla. Aprendieron que la fe podía ser una herramienta, no un dogma, que la ironía divina no se encontraba en los cielos sino en la manera en que la lógica humana se encontraba con el destino. El rosario de titanio quedó como reliquia, la máscara de niño como símbolo y la cápsula de semillas como promesa. Esos objetos eran menudos, pero su efecto en la cultura fue enorme, crearon una ética que trascendía el instinto de dominación. Cuando las naves Gorlak visitaron el perímetro décadas después, ya no llegaron con la intención de saqueo inmediato. Llegaron con protocolos de intercambio, con aprendizaje cauteloso. No hubo paz completa, la galaxia rara vez ofrece certezas. Pero hubo respeto. Los Gorlak aprendieron que la humanidad no era una presa dócil sino un combustible ideológico diferente, fe en aquello que no se puede reemplazar por mera adaptación biológica. La cámara de la narración se alejó lentamente de Oxa 7, captando el planeta con sus cicatrices y luces nuevas. La superficie, marcada por la intervención humana, parecía menos perfecta pero más honesta. La colonia miraba al cielo con otra comprensión, no se trataba de conquistar, sino de custodiar. Allí, en el borde exterior del sistema Tarpek, había nacido una enseñanza que resonaría en otros mundos. No fue un mensaje de supremacía, fue una lección sobre elección, sobre lo que una especie decide preservar de sí misma cuando el precio es alto. Con el paso de las estaciones, la frase tallada y las reliquias se convirtieron en rituales, el día en que se activó la reacción se llamó Día de la Consolación. Y todos los años la gente plantaba una nueva especie adaptada en el cinturón que había sido sacrificado. No era un acto funerario, sino de reparación. Con el tiempo, la vegetación adaptada, lenta pero persistente, comenzó a tejer raíces donde antes hubo panales. No volvió la totalidad del mundo, nadie pretendía eso. Pero la vida encontró senderos donde la lógica de la máquina no podía imponer su apetito. Aitor envejeció viendo la evolución de su obra transformarse en tradición. Maite aprendió a contar historias que incluían no solo tácticas sino también arrepentimientos. Juntos observaron cómo la humanidad había mostrado al universo una forma distinta de resistencia, no una resistencia definida por la aniquilación del otro, sino por la preservación, por la capacidad de quemar una parte de la casa para que la casa entera no fuera devorada. Sus nombres no adornaron monumentos de gloria, adornaron los protocolos que otras colonias estudiarían para aprender a ser humanos cuando la galaxia exigiera más que armas. Cuando el humo se disipó, la narrativa dejó una imagen final, una niña que plantaba una semilla, con las manos negras del polvo y la mirada hacia la aurora. En su bolsillo, un trozo pulido del rosario. En la distancia, restos de panales que ya no brillaban. El planeta respiraba diferente, con una mezcla de promesa y pérdida. La memoria de esperanza de Lázaro no se convirtió en leyenda guerrera, se convirtió en una escuela de elección. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.